Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo torneo del evento Grand Chess Tour. Son un total de 5 torneos. El primero lo ganó Fabiano Caruana hace apenas 1 o 2 semanas, siendo a ritmo clásico, y ahora se han trasladado de Croacia a Polonia para jugar en un mismo torneo dos variantes, ¿no? Formato rápido y formato blitz. De momento son 3 días de formato rápido. Esta pertenece a la primera partida. Tenemos a Magnus Carlsen, entre otros, Radoslav Wojtaszek con las piezas blancas, y vemos que, lo pongo ahora un poquito más pequeño, bueno, pues los jugadores que participan, ¿no? Que son en total estos 10 jugadores. Tremenda la participación, nuevamente. Carlsen, Wesley Son, Isgiri, Maxim Vasiliev, Duda, Levon Aronian, Richard Rapport, Daniel Dea, que también juega en Croacia, y bueno, pues entran nuevos Kirill Shevchenko y el jugador local Wojtaszek, que lleva las piezas blancas en una partida tremenda. Ahí están los relojes, 25 más 10, D4 ya en el tablero por parte del jugador de blancas, a lo que Carlsen responde con este movimiento B5. Sabemos que si las blancas juegan B4 directamente se conoce como la apertura polaca, pero bueno, a este movimiento peón de dama, Carlsen responde con la defensa polaca. Hay que recordar que están jugando en Varsovia, quizás por eso, bueno, pues ha hecho esta jugada, y tras más movimientos, E4 cogiendo el centro, bueno, se aprovecha para fianchetar el alfil de dama, tocando el peón de E4, alfil de 3 lo defiende, y tras caballo F6 hay que tener cuidado para las piezas blancas, ya que si se intenta atacar el caballo en F6, bueno, pues sería jugada perdedora, ¿no? Se está atacando o ganando la torre en H1. Por lo tanto, tras estas jugadas, la partida continúa de momento con caballo de 2, reforzando este doble ataque que tienen las negras sobre este peón, y C5 Carlsen, bueno, pues con bastante ambición, nuevamente golpeando en el centro. El tema es que tras estas jugadas se decide jugar C3, se puede realizar un movimiento como D5, pero quizás tras C4, como vemos, el alfil desaparece de la defensa de este peón, y aunque de momento, bueno, pues está defendido por el caballo de D2, una jugada como E6 destrozaría quizás el centro de las piezas blancas, ¿no? Por lo tanto, se decide defender este peón de D4 jugando este movimiento. Primeros cambios, C por D4, C por D4, se abre la columna C, y E6 ahora sí en el tablero. Sigue el desarrollo por parte de ambos jugadores, caballo F3, caballo C6, enroque por parte de Wojtaszek, y Carlsen de momento, bueno, pues refuerza el peón de B5 que había quedado atacado por parte del alfil, retrasa su enroque, y vamos a ver una partida sin enroque por su parte. Torre E1, llevando ya una de las torres pues al centro del tablero, y alfil E7, a lo que podría, bueno, pues venir esta jugada, ¿no? D6 también pues refuerza un poquito más alguna opción por parte de las blancas atacando el centro. Tras alfil E7 se decide romper o jugar D5, E por D5, y no se recaptura, sino que se juega E5, siendo un peón muy molesto. Está bien defendido, como vemos, o como decíamos, la torre está en una columna central, está atacando al caballo, y parece un movimiento quizás interesante para las piezas negras. Caballo E4 devolviendo ese peón que tienen de más, que además están doblados, como vemos. De alguna manera la partida seguiría, bueno, pues con más igualdad. Como vemos, la barrita pues está bastante avanzada a favor de las piezas blancas. Carlsen retira el caballo a esta posición, y de momento, si se juega G4, el caballo podría escapar por F4. De ahí que Wojtaszek, uno de los movimientos que realiza es caballo B3, dando control sobre esta casilla. Por lo tanto, se amenaza ganar el caballo en la siguiente jugada, y G6 Carlsen, no ya solo para defenderlo, sino para darle la casilla de G7 para que pueda escapar. Tras estos movimientos, aprovecha Wojtaszek no jugar este movimiento, sino que juega alfil H6, evitando el enroque por parte de las piezas negras. Además, tras este movimiento G6, las casillas negras en el flanco de rey para Carlsen pues empiezan a quedar bastante débiles. Hay dos opciones principales en la posición: alfil F8, bueno, pues buscando o provocando cambios, o que el alfil se retire, o esta jugada torre G8, que bueno, pues es muy pasiva. Las negras de momento pierden el enroque en corto, y alfil E3 volviendo, ya que el alfil ha hecho su labor, evitar el enroque. Ya no pueden enrocar, al menos en ese lado, las piezas negras, y además con esta jugada, bueno, pues D4 no se puede jugar, y amenaza caballo C5 con algún tipo de ataque sobre el alfil de casillas blancas. Carlsen además pues se va quedando sin muchos movimientos para hacer, o sin mucho espacio. Caballo G7 quizás para caballo E6, y las piezas blancas juegan
caballo C5 y de momento aquí está el movimiento. Hay que hacer algo defendiendo este alfil, se defiende con dama C7. Hay doble ataque sobre este peón, pero lógicamente caería el alfil y aquí a esta jugada como dama C7, si se intenta o se juega alfil C8, que parece una jugada, bueno, pues interesante, ¿no? En la que hay dos casillas entre el alfil y el caballo, bueno, pues sería nuevamente muy pasiva, ya que las blancas siguen con su desarrollo, juegan torre C1 y a un movimiento como D6 intentando expulsar el caballo, bueno, pues tienes esta captura, alfil o torre incluso por A6, pero tampoco si alfil por, bueno, pues está cayendo la pieza en esta posición y parece que si capturas con la torre, bueno, pues tienes alfil por B5, ¿no? Clavando al caballo y con doble ataque sobre dicha pieza, además de tener atacada la torre. Por lo tanto, muy difícil esta posición, se juega dama C7 y torre C1, bueno, pues trayendo más material al centro del tablero. Tras estas jugadas, como decíamos, Carlsen juega caballo E6, a lo que se responde con esta captura en B7, dama por B7 y alfil F1, retirando el alfil Wojciech y además amenazando ganar este peón. Como vemos, bueno, pues tampoco se puede avanzar, ya que hasta tres piezas blancas controlan dicho peón. La partida de momento decide no defenderlo Carlsen y hace un movimiento pues más de ataque, más agresivo. Alfil B4 viene con ataque sobre la torre, esta simplemente se retira y ahora caballo E7 en la posición. Con esta jugada defiende el peón de E5, torre EC2 dominando la columna abierta por parte de las piezas blancas y caballo F5 por parte de Magnus Carlsen. Tras estas jugadas, bueno, pues se ataca al alfil buscando quizás doblar peones, pero el alfil se retira a G5 y el tema es que en esta posición si hay cambios, pues favorecería a las piezas blancas, ya que a una jugada como por ejemplo torre de 8 no puede haber el enroque por parte de las negras. Bueno, pues está cayendo de momento este peón en H7 y defenderlo debilitaría bastante también la posición de las negras, ¿no? Por lo tanto, se permite que este alfil pues tenga una posición bastante de ataque. Se decide defender con alfil E7 y alfil F6, ya que si se cambian directamente pues el material, bueno, pues sería un peón bastante molesto, ¿no? Además, este caballo puede quedar clavado a nada que se coloque una torre o la dama sobre la columna E, aunque, bueno, pues Carlsen no tiene mucho más que hacer. De momento, retira el caballo de F a G7 con la idea de jugar caballo H5 y así atacar dos veces el punto de F6, pero bueno, pues Wojciech sigue con su plan y juega dama de 3, activando un poquito la dama. Aquí comentar dos cositas muy importantes. G4 era una jugada interesante para las piezas blancas, ya que evita caballo H5 con este doble ataque sobre el alfil o la casilla de F6, y por otro lado muy bonito este movimiento en el que se entrega una pieza y si se captura se aprovecha para entrar en C7, torre C7 y a dama B8, bueno, pues existe esta captura del peón en D5, además se amenaza a capturar este peón con jaque y bueno, pues casi con temas de mate, ¿no? En esta casilla. Dama D8 defendería momentáneamente esta posición, pero tras dama por A8, dama por A8 y bueno, pues tras todos estos cambios, finalmente esta variante conduciría al mate a favor de las blancas. Por lo tanto, bueno, pues interesante este movimiento. Se opta por centralizar o activar la dama de momento a esta casilla, alfil por F6 ahora sí, ya que tras estas jugadas pues no se había jugado G4 y parece que este peón va a caer, pero como vemos la ventaja de las piezas blancas pues sigue siendo bastante alta, aunque hay una sola jugada y es la defensa de este peón. No se puede defender con ninguna pieza a excepción de la dama en la casilla de C3. Además, bueno, pues todavía más control sobre la columna abierta. A un movimiento como D4, pues es verdad que entregas un peón en D4 a cambio de ganar este peón en F6, pero el capturarlo tampoco quizás valdría del todo, ya que tras caballo por E6, bueno, pues se gana pieza y se está atacando a otra que está indefensa, ¿no? Se puede optar por este movimiento intermedio en el que se ataca la dama B4, pero simplemente retirando la dama a E1, bueno, pues se deja defender al caballo, pero tampoco se puede capturar por parte de las negras, ya que queda clavado, y estos son algunos de los problemas en, bueno, pues mantener el rey en el centro del tablero, ¿no? Es verdad que caería esta pieza, pero bueno, pues las piezas blancas están muy potentes. Se recomienda un movimiento quizás como dama E5 con ataque sobre esta pieza.
Bueno, todo esto no pasa, Carlsen decide jugar torre D8 y A3 evitando, bueno, pues algún movimiento con B4. Parecía que torre 1, que va a venir más adelante, pues podía ser buena, pues clavando el caballo como comentábamos, y también potente en esta posición tras torre D8 jugar dama E5. El tema es que se clava el caballo de esta manera, por lo tanto la amenaza por parte de las torres puede entrar vía C7 y a una jugada como D6, dama E3 manteniendo el caballo clavado, y aunque se pierde el caballo, el peón en F6, existe, como decimos, torre C7, el caballo no puede capturar, la dama se tiene que retirar y ahora caballo G5, bueno, pues con ataque sobre el peón de F7 junto con la torre, también doble ataque por parte de las blancas sobre este peón, que además viene con jaque, se está ganando el caballo en F6, y la partida, bueno, pues estaría también ganada. Se opta, como decimos, tras torre de 8 de momento jugar A3, dama B8 y tras G3, evitando también, bueno, pues temas de activación por parte de las negras sobre esta diagonal, la partida continúa con G5. La idea de Magnus Carlsen quizás es atacar al caballo. También en alguna línea se podría dar la casilla de G6 para que la torre ataque nuevamente a ese peón, pues muy potente que tienen las piezas blancas, y a esta jugada que parece un poquito más floja, la centralización de la dama parecía que era una buena defensa, aunque mantendrían la ventaja las piezas blancas. Carlsen se lanza un poquito más al ataque. Comentar que ya solo cuentan con 6 minutos más el incremento por jugada. Torre 1 finalmente clavando al caballo y el rey sigue, como decimos, en el centro, y tras G4 la partida continúa con caballo D4. La idea de este movimiento y el caballo D6 al estar clavado es llegar a F5. También interesante llevar el caballo vía H4 y así evitar en algún momento pues torre G6, pero bueno, pues Wojtaszek lo lleva a esta posición. De momento el peón de F6 queda indefenso, y es cuando Carlsen no juega torre G6 y juega torre G5. El tema es que si juegas torre G6 obligas a la captura del peón por parte de la torre, y tras el mismo caballo F5, bueno, pues es bastante molesta, ¿no? Si el rey se retira directamente a una casilla, pues como F8 vendría este jaque en B4, y el tema es que, bueno, pues en caso de que el rey siga yéndose para G8, dama por G4 ganando este peón y teniendo un caballo y un alfil muy activos, pues sería prácticamente ganador. Y en caso de jugar primero, antes de rey F8, jugar B4 y equilitando el cambio de damas a por B4, si ahora rey F8, bueno, pues también hay ideas de volver a la columna abierta en C, ¿no? Difícil, en cualquier caso, la posición para Magnus Carlsen. Se opta por este movimiento torre G5, alfil D3, ataca en H7 y tras torre E5, bueno, pues buscando cambios, podrían doblarse las torres manteniendo pues doble amenaza sobre la columna E. Se decide entonces jugar caballo F5, y aquí quizás era el momento para Carlsen para llevar la partida a igualdad jugando D4. Se puede estar entregando este peón, tras dama B4 retirarse y mantener, bueno, pues bastante presión y mate en la casilla de 7. Primero, torre por E1 jaque, la dama tiene que capturar el caballo de 6, pues queda clavado, y tras caballo por F6, como vemos, bueno, pues todavía hay algo de ventaja para las piezas negras, pero Carlsen seguiría vivo. No juega este movimiento, se opta por capturar directamente, y esto parece que es un grave error, ¿no? Dama por E1, el caballo, bueno, pues sigue estando clavado, y tras caballo por F6 eliminando finalmente a este peón, el tema es que la dama vuelve a B4 con temas de mate en E7. La partida continúa con D6, dama C3, fantástica jugada en la que no solo se ataca en F6, sino que se está entrando en H8. De momento Carlsen tiene que hacer algo con el caballo, lo retira de 7, dama H8 siendo un gran movimiento con jaque, el mismo caballo defiende en F8, y tras dama F6 nuevamente dando el mate en esta posición. Se decide defender con caballo G6, parece que traer la dama a la séptima defendiendo de esa manera, pues también hay ideas de jugar torre E2, que es lo que se juega en la partida, metiendo presión sobre la columna central, y tras estas jugadas, ahora sí, dama C7 y tras caballo G7 con jaque. En esta posición Magnus Carlsen decide abandonar y finalmente, bueno, pues pierde dos primeros puntos, ¿no? Ya que en este formato rápido suman 2 puntos.
Y el tema es que, bueno, pues hay doble ataque sobre este caballo que además está clavado y las piezas negras poco pueden hacer. Si el rey se retira a una casilla como F8, pues simplemente ganas la pieza, ya que el peón está clavado por la acción de la dama sobre el rey y además te está cayendo pues más material en la siguiente jugada. Y parece que rey de 7 aguanta un poquito más, y aquí nuevamente, bueno, pues hay varias ideas por parte de las piezas blancas, ¿no? Capturando en F7, por ejemplo. Si el rey se retira a C6, torre C2 es fuerte, pero también, bueno, pues podría caer el caballo primero en E6, e incluso puedes capturar con el caballo entregando la dama, ya que tras estos cambios, bueno, pues recuperarías la dama y tendrías material de más. Y otras líneas también conducirían, bueno, pues ventaja decisiva para las blancas, ¿no? Bueno, pues así empieza Magnus Carlsen este torneo. Vamos a ver si remonta, y por mi parte nada más. Hablamos para próximos vídeos. Un saludo. Chao.